Vamos a estar en el libro de Hechos, ya vamos en el capítulo 18, pero hoy vamos a regresarnos hasta el 2. Queremos tocar un tema que celebramos el día de hoy como iglesia, que es Pentecostés. Y ahorita vamos a explicar qué es eso, ¿verdad? Entonces, si tienes tu Biblia, puedes abrirla en Hechos capítulo 2. Yo voy a estar usando la versión de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, NBLA se llama, pero puedes usar la que gustes, ¿vale? Ok, tenemos Hechos 2. A comenzar a leerlo. Vamos a leer 6 versículos. Hechos 2 del 1 al 6. Dice, así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Habla de los discípulos. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Muy bien, pues este suceso de Hechos 2 es conocido como el Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Los judíos, 50 días después de la Pascua, celebraban Pentecostés. De hecho, la palabra Pentecostés viene de ese número, 50. Entonces, en el Pentecostés, ellos tenían una celebración. Ellos celebraban el día donde Dios, después de rescatarlos de Egipto, en el monte Sinaí, les da los 10 mandamientos, la ley de Dios, y a través de esa ley, Dios formalizó el pacto que Dios había hecho con los judíos. Recordemos que antes Dios le había dicho a Abraham, yo te voy a bendecir a ti y a tu descendencia. Y esa bendición de un pueblo como las estrellas del cielo, como la arena del mar, tardó un tiempo en concretarse. Y cuando finalmente se concreta, Dios en Sinaí les da la ley en Pentecostés como un pacto donde Él decía, ahora tú eres mi pueblo, yo te he dado tu ley y ahora somos uno, tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios. Y Dios, como es un Dios sabio, escoge justamente el mismo día de Pentecostés, pero en la iglesia del Nuevo Testamento para hacer algo diferente. En Pentecostés, en Hechos 2, Dios también envía su Santo Espíritu desde el cielo, porque Él está en cierta manera aquí formalizando un nuevo pacto. El anterior pacto se regía por la ley, el nuevo pacto se rige por el poder del Espíritu. En el antiguo pacto, tú tenías en tu esfuerzo y dedicación que estar en buenos términos con Dios apegándote a la ley. El nuevo pacto, Dios a través de su Espíritu viniendo a nosotros, nos hace que estemos en conexión con Él. Y para poder entender mejor esta obra del Espíritu Santo, es mi intención el día de hoy que juntos podamos descubrir y por qué no redescubrir la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo creo que todos hemos escuchado Espíritu Santo y sabemos que es Dios, o para algunos suena como extraño. ¿Qué significa? ¿Qué importancia tiene para mi vida, para ese nuevo pacto que Jesús inauguró? Así que vamos a estar hablando sobre eso. Y la base, por supuesto, está en Hechos 2. En Hechos 2 ya leímos lo que pasó. Viene el Espíritu Santo. Nos narra el texto que se vio encima de la cabeza de las personas como una lengua de fuego, o sea, literal como fuego en su cabeza. Se oyó un viento muy fuerte y las personas empezaron a hablar en idiomas que ellos no conocían y gente de todas las naciones que estaba ahí en Jerusalén los escucha. Y ellos se sorprenden y su primera reacción fue sorpresa. Dijeron, ¿cómo es posible que nosotros los escuchemos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios? Pero otra gente, algún mexicano a lo mejor, dijo, están borrachos. Se le ocurrió decir, no, esta gente, no hay otra explicación más que están ebrios, están borrachos. Y entonces el apóstol Pedro, aprovechando la situación, les explica que no, que esto realmente es el cumplimiento de la profecía o de las palabras que Dios había otorgado en el Antiguo Testamento, la promesa de su Santo Espíritu. Y en el Antiguo Testamento, por supuesto, el Espíritu Santo o la historia del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, se nos muestran de múltiples maneras y podríamos empezar por ahí. Cuando los cristianos hablamos respecto al Espíritu Santo, lo primero que es claro decir es que el Espíritu Santo no es una fuerza, ¿sí? Algunos piensan en el Espíritu Santo como la electricidad, como tienes todo un sistema eléctrico y el Espíritu Santo es lo que lo viene a hacer funcionar.
Y hay gente que piensa así respecto a Dios. No es así. Dios es espíritu. El Espíritu Santo es Dios, es una persona, tiene personalidad. A tal grado que Pablo, por ejemplo, en Efesios 4 nos dice, no entristezcan al Espíritu. Si tú y yo podemos entristecer al Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo es una persona. De lo contrario, yo no te diría, hey, siéntete bien en la silla porque vas a entristecer a la silla. Es ilógico, sabemos que es un objeto inanimado que no tiene una realidad como la nuestra, pero el Espíritu Santo es alguien a quien la Escritura se le da el honor de Dios como una persona. Incluso en Hechos 5 encontramos una historia muy interesante donde un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira intentan engañar a Dios. Y cuando el apóstol Pedro los confronta, les dice, ustedes no han mentido a cualquier persona, ustedes han intentado engañar al Espíritu Santo y han engañado, por lo tanto, no a los hombres, sino a Dios. De modo que para la iglesia, el Espíritu Santo era una persona a la cual también le podías mentir. Otra vez, el Espíritu Santo no es simplemente una fuerza, no es simplemente un viento, no es simplemente el poder para actuar, es una persona, es Dios aún más con nosotros. En el Antiguo Testamento, tú lo vas a encontrar al Espíritu Santo desde el libro de Génesis. ¿Has leído? En el principio, cuando estaba todo el mundo, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, cuando el mundo era un caos, Dios Espíritu ya gobernaba en medio de la tierra y puso orden a la tierra cuando el Padre habló. Y en el Antiguo Testamento no únicamente vemos que no únicamente vemos al Espíritu obrando en la creación, sino también obrando en la vida de las personas. Cuando tú lees el Antiguo Testamento te vas a percatar de algo muy interesante. Cuando Dios capacitaba a una persona para una misión, Él enviaba su Espíritu. Por ejemplo, cuando Dios capacitó a Moisés para libertar al pueblo de Egipto, no le dijo a Moisés, Moisés, tú eres el mejor de todos, eres el más inteligente, yo te escogí a ti porque eres el que mejor habla, y tú vas a ir y liberar a este pueblo cual revolucionario. Moisés, al contrario, tuvo miedo, pero Dios le dijo, yo estaré contigo. ¿Cómo es que estuvo? A través de su Espíritu. En el libro de Jueces esto se marca mucho más. Tú lees que el pueblo de Israel está en un problema y entonces Dios escoge a un héroe y literal el texto dice, y vino el Espíritu Santo, por ejemplo, sobre Sansón, y el Espíritu Santo lo capacitaba, le daba fuerza y él liberaba al pueblo de Israel del problema en el que estuvieran. Es decir, no era el individuo por sí mismo que tenía la capacidad de actuar, era Dios, Espíritu Santo, que descendía a los individuos y les daba la capacidad de actuar. Pero cuando la misión acababa, el Espíritu Santo se iba. Y nuevamente vuelve a leer Jueces y cuando había otra problemática, Dios levantaba otro juez, lo ungía con su Espíritu Santo y lo capacitaba para otra misión. El asunto de esto y el problema es que si tú y yo tuviéramos al Espíritu Santo de esa manera, pues seríamos bastante limitados en nuestra espiritualidad. Porque en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solo descendía a ciertas personas en ciertos momentos y para ciertas misiones. Y después se iba. Así que el común de nosotros, por ejemplo, no hubiera tenido la oportunidad de tener una relación directa con Dios o con su Espíritu. Incluso cuando Dios divide a las 12 tribus de Israel y a cada una le da una misión, Dios escoge a solamente una tribu, que es la tribu de Leví, para que ellos los sirvieran y ellos tuvieran contacto con Dios. Así que en el Antiguo Testamento te vas a topar mucho con eso, que el Espíritu Santo venía, por ejemplo, al rey David, a Abraham, a Moisés, a los jueces y únicamente a personajes así, especiales. Pero el común de nosotros hubiera quedado desplazado. A veces Dios venía sobre un profeta. Y Dios en el Antiguo Testamento no únicamente venía sobre individuos, Él también prometía a través de esos individuos algo. Es curioso porque tú lees, por ejemplo, el libro de Joel, que es, por cierto, el texto que Pedro cita en Hechos 2 que acabamos de leer. Él cita al profeta Joel. Y Dios, a través del profeta Joel, dijo lo siguiente. Dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán sus hijos y sus hijas y sus ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces fíjate, Dios prometía que en algún momento en el futuro Él derramaría su espíritu ¿sobre quiénes? Todos,
sobre ancianos, sobre ancianas, hombres y mujeres, incluso sobre jóvenes y personas y niñas. O sea, el Espíritu Santo vendría sobre todas las personas que fueran parte de su pueblo. Y también a través del profeta Ezequiel, Dios dijo otra vez: pondré mi espíritu dentro de vosotros. Eso lo encontramos en Ezequiel 36. Entonces Dios, a través de los profetas, Él mostraba: es cierto, ahora mi espíritu solo está sobre ciertos individuos, pero algún día el Espíritu Santo vendrá sobre todos los que sean parte de mi pueblo. Y eso marca una radical diferencia, porque en el Antiguo Testamento algunos pocos tenían privilegio, pero en el Nuevo Testamento este privilegio de Dios Espíritu está disponible ¿para quiénes? Para todos nosotros. Si tú y yo somos parte del pueblo de Dios, el Espíritu Santo es una promesa para nosotros. Y así termina el Antiguo Testamento, con esas promesas en el aire. Y cuando Jesús viene, Jesús anuncia el reino de Dios. Ese fue su primer mensaje. Dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Vengan y reciban. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él nos enseñó que a través de Él nosotros entraríamos en un nuevo pacto con Dios. Lo que el antiguo pacto, lo que mis obras, lo que tus obras no pueden hacer para acercarte a Dios, a través de Jesús podemos acercarnos. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, en la promesa del evangelio, la promesa de una nueva comunión, de un nuevo pacto con Dios, estaba sellada por un evento que Él describía constantemente. Y Jesús hablaba en ese momento del Espíritu Santo. Por ejemplo, fíjense, en Juan 14, Jesús le dice a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si yo me voy, se los enviaré. ¿Y por qué Jesús decía esto? Imaginen a Jesús. Él está con sus discípulos y ellos han visto sus milagros, han escuchado palabras de vida, han estado con Dios mismo aquí en la tierra. ¿Cómo te sentirías tú caminando con Dios? Y que de pronto Dios te dijera, Jesús diga: yo me voy a ir. ¿Cómo te sentirías? Sería brutal, ¿verdad? Sería totalmente desconsolador. ¿Cómo que te vas, Jesús? Si apenas tienes 3 años con nosotros aquí, anunciándonos tu verdad, estando con nosotros, y ahora te vas. Y Jesús les dice: les conviene que yo me vaya. Ahora, en términos lógicos, para nosotros no tendría mucha conveniencia. Oye, pero yo te veo y estás aquí conmigo. Pero Jesús nos está enseñando: les conviene que yo me vaya, porque si me voy, entonces enviaré al Consolador. Otra vez en Juan 14, 16, Jesús dice: yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que usted esté con ustedes siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora en ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Esas son palabras de consuelo. Jesús sabe que sin Él nosotros somos nada. En Juan 15 nos dijo: separados de mí nada pueden hacer. Y si te necesitamos, Jesús, ¿qué solución das? Jesús dijo: yo enviaré al Consolador. Ahora, esta palabra en griego seguramente la has escuchado o la vas a escuchar. Es la palabra parakletos. ¿Has escuchado esa palabra? Parakletos. En su sentido técnico, la palabra parakletos significa abogado. No sé tú si has tenido algún problema legal. A lo mejor sí, a lo mejor no. Espero que no. Pero no hay nada como tener en un problema legal a un buen abogado. Si tú tienes un problema y ves que el abogado que llega se ve de dudosa procedencia, ¿verdad? Por ejemplo, hasta mal vestido, y llamadas para cobrarle, ves que sus casos te muestran sus últimos 10 casos y 9 son perdidos y el 10º no lo ha perdido porque todavía está en contienda. O sea, tú dices: este abogado no me da confianza, y no te sientes seguro. Dices: ¿cómo voy a dejar mi vida en manos de esta persona? Y Jesús usa esa palabra, dice: yo enviaré un abogado para que esté con ustedes, un abogado defensor que esté con ustedes. Pero aún más, la palabra parakletos, en un sentido general, significa, y por eso se traduce aquí en ese texto, consolador, un cobijo. Dios es un Dios consolador, de auxilio, de protección, de consejos. Y Jesús dice: este Parakletos, ¿quién es? Es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, pero ustedes sí van a recibir. Y Jesús entonces muere. Y cuando Jesús muere, en cierta manera, la esperanza de los discípulos también murió. Ellos dijeron: se acabó.
es el final. Pero Jesús vence a la muerte. Y cuando Jesús vence a la muerte, ellos dijeron, seguramente ahora que ha resucitado, se quedará con nosotros para siempre. Pero Jesús les dice de nuevo, me tengo que ir. Y cuando se va, ellos seguramente estaban asustados, pero a la vez con expectativa de decir, wow, Jesús realmente ha resucitado, lo que nos dijo es verdad, hay que ir por todo el mundo y predicar que Jesús resucitó y que lo que Él dijo es verdad, hay que hacerlo. Y ellos yo creo estaban emocionados por ir, pero Jesús les dice, esperen, no se vayan todavía de aquí para allá a predicar, esperen, no se salgan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, porque dice Jesús, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y aún más, en Hechos 1, es un versículo famoso, Hechos 1:8, Jesús les dice, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De modo que yo creo que los discípulos, cuando Jesús se fue al cielo, y les dijo, esperen en Jerusalén, yo vendré a ustedes, ellos no sabían exactamente cómo esto iba a pasar, ¿sí? Si tú, por ejemplo, esperas un paquete, sabes exactamente cómo va a llegar ese paquete, ¿cierto? Sabes que a lo mejor te van a llamar por teléfono, hasta te emociona, ¿verdad? Cuando ves el número, aquí en Tijuana es 81, el de Amazon, así empieza. Y dices tú, wow, eso es el de Amazon. Ya sabes que es el contestas, bien emocionado. ¿Cómo estás, señor? Y vas a la puerta, salgo rápido, hasta corres, ¿no? Nunca corres para nada, pero corres, recibes el paquete, sabes exactamente cómo esperar y cómo recibir ese paquete. Lo esperas en una caja, sabes cómo abrirlo, lo esperas. Pero ahora, tú, cuando vas a recibir un paquete, no estás en el patio de tu casa esperando que caiga del cielo, ¿sí? Bueno, en Dubái, sé que ya hay como drones que entregan paquetes, pero aquí no. Entonces aquí no esperas que el paquete caiga del cielo, no esperes que te caiga encima en la cabeza. Cuando ellos escucharon que el Espíritu Santo vendría, lo único que tenían de referencia era, pues Jesús vino a la tierra así y luego se introdujo a nosotros. No esperaban este evento. Y ellos están entonces orando. ¿Y qué oraban? Seguramente decían, Dios, tú prometiste que estarías con nosotros. Jesús se ha ido, pero Él dijo que enviaría al Espíritu Santo. Y aquí estamos esperando. Y cuando ellos están orando juntos, el Espíritu Santo desciende y se posa sobre cada uno de ellos. Y pasa lo que ya sabemos. La gente entonces comenzó a tener preguntas. ¿Qué significa esto, no? ¿Por qué están hablando en otros idiomas que no entendemos? ¿Por qué esto está aquí pasando en Hechos 2 así? Y sucedió. Pablo, más adelante en Colosenses, dice algo sumamente importante para entender esto. Pablo dice que él predica el misterio que había estado oculto por siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y uno lee eso del misterio y se imagina, wow, pues qué gran misterio estará oculto esperando para nosotros. Y Pablo mismo explica, ¿cuál es este misterio? Él dice, este misterio es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Ahora, esta palabrita ahí es importante para entender esto. Ya no es Cristo con nosotros, sino Cristo en nosotros. Ya no es solamente Dios acompañando nuestra vida y nuestro caminar, sino que ahora Dios vive en nosotros. Por eso el Espíritu Santo, cuando desciende en Hechos 2, no se pone al lado de cada uno, se pone encima, en su cabeza, como mostrando, yo estoy dentro de ti. Lo que significa que el privilegio, de verdad, que el privilegio que tenemos hoy tú y yo, es más grande que el que tuvieron incluso los héroes y los personajes del Antiguo Testamento. Uno lee a David, uno lee a Débora, a Rebeca, personajes bíblicos, y uno dice, yo quisiera tener lo que ellos tuvieron, la fe de Abraham. Yo quisiera tener esa disposición como Noé. Yo quisiera tener esa comunión como David. En el Espíritu Santo que habita en ti y en mí, nosotros la tenemos aún mejor. Jesús dijo, este nuevo pacto es un pacto no guiado ahora por otras cosas, sino por el poder del Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida está presente y no únicamente está como la sangre que circula en tu cuerpo y no sabes exactamente si funciona un día, si no. El Espíritu Santo tiene funciones reales en tu vida y en la mía. La primera es en nuestra conversión. A veces creemos que nuestra fe y el hecho de que creamos es porque tú y yo somos muy inteligentes, ¿sí? Porque ¿sabes qué? A mí me presentaron el evangelio y yo lo entendí, yo soy inteligente, yo capté qué significaba y yo fui el que creí. No,
Es el Espíritu Santo que viene a tu vida y a mi vida, que primero nos convence de pecado, nos muestra que estamos en el error. Después hace que ese sentimiento de pecado nos lleve a la contrición, es decir, nos sentimos mal, hemos fallado a Dios. Y el mismo Espíritu Santo toma tu corazón y lo regenera y te da un nuevo amor para con Dios, una fe salvadora. Y el momento en que tú crees, junto con todo esto, el Espíritu está gestando un cambio en ti. Eso se llama arrepentimiento. Y tú dices, quiero cambiar, quiero vivir para Dios, quiero vivir de una manera diferente. Pero el Espíritu no únicamente nos convierte, el Espíritu nos acompaña, es una compañía. Jesús lo dijo de verdad, no eran mentiras de Jesús. Él dijo, el Espíritu Santo vendrá y estará con ustedes, en ustedes, para siempre. Es decir, a veces nos sentimos solos, ¿cierto? A veces tenemos problemas y sentimos que nadie está con nosotros. Sentimos que nadie nos comprende. Y a veces sentimos que oramos a Dios, pero que Él no nos está escuchando. La promesa del Espíritu Santo nos muestra que Dios está contigo. Y Él es para ti consuelo, Él es protección, Él te da esperanza, llena de paz tu vida. Él te llena de dirección. Hay veces que no sabes qué hacer. La promesa del Espíritu Santo es que Él es una guía para tu vida. Él te da sabiduría, no sabes cómo actuar. ¿Te ha pasado? Tienes un problema, una decisión que tomar, izquierda, derecha, esto o el otro, ¿qué hago? ¿Hago o no actúo? ¿Me muevo o no? La promesa del Espíritu Santo es que Él te va a guiar, que Él está contigo. No estás solo, no estamos solos, no estoy solo. Él está con nosotros. Y en tu vida cristiana, el trabajo no te corresponde a ti. No es que Dios te salvó y te dejó ahí como que échale ganas tú solo. El Espíritu Santo está en ti y te ayuda a perseverar, te ayuda a santificarte esos problemas, esos pecados que tú ves en tu vida que no se den. El Espíritu Santo es la promesa de Dios, que Él está contigo para vencer, para avanzar, para caminar. El Espíritu viene, nos encara, nos acompaña, pero también el Espíritu nos conecta con el cielo, nos conecta con Dios. Es a través del Espíritu Santo que tú y yo podemos orar. Imagínate que oráramos a gritos a Dios. ¿Te imaginas? Es como en los profetas de Baal, ¿verdad? Que gritaban. ¿Recuerdas esa historia? Ellos gritaban y se cortaban. ¿Y qué les dice el profeta para burlarse de ellos? Griten más fuerte. A lo mejor su Dios está dormido. A lo mejor está distraído trabajando. Grítenle más fuerte. E imagínate que tú y yo tuviéramos que hablar con Dios de esa manera. Gritándole. O haciendo actos para llamar su atención. ¿Sí? No. El Espíritu Santo es la promesa de que tú, cuando abres tu boca, cuando elevas tu voz a Dios, el Padre la escucha. Él conoce el sonido de tu voz. Cuando tú dices, Dios te necesito, el Padre sabe exactamente quién está hablando. No es como que allá en Tijuana como que alguien grita, ¿no? Como que alguien pide ayuda a mí. No, Dios no es así como Superman, ¿no? O sea, Dios es el Espíritu en tu vida y en mi vida. Y cuando tú y yo pedimos a Él, Él nos escucha. Él está atento. El Espíritu Santo es la promesa de que hemos sido adoptados. Es por eso que por medio del Espíritu decimos, Abba, Padre. Abba, Padre. Él es por medio de quien tú y yo tenemos esa cercanía con Dios. Y también el Espíritu Santo nos capacita. ¿Sí? El Espíritu Santo viene, nos confronta, hace una obra en nuestro corazón, nos acompaña, nos conecta con Dios, pero aparte de eso también nos capacita. ¿Cómo nos capacita? La palabra de Dios es clara, que a través del Espíritu Santo Dios nos ha dado, como dice en Hechos 1:8, poder. A veces tú te ves a ti mismo débil, a lo mejor en el espejo, dices tú, ay, yo no puedo, no voy a poder, no voy a hacerlo, no voy a poder avanzar, no tengo la capacidad, no puedo predicar de Jesús, o no tengo la habilidad para hablar. Para ti es fácil decirlo porque tienes esto, el otro. Si yo tuviera eso también, el Espíritu Santo es el poder de Dios en tu vida que te capacita y te hace útil en sus manos. Es la promesa de que tú puedes ser útil en las manos de Dios. Servir a Dios no es algo para unos cuantos. Antes era para los sacerdotes únicamente, para los profetas. Pero ahora tú y yo a través del Espíritu Santo podemos servirlo. Tú puedes abrir tu boca, contarles a otros de Jesús y Dios te va a usar. Tú puedes usar tus manos para tu trabajo, para lo que Dios te ha mandado a hacer y obtener un buen resultado. Dios a ti y a mí a través de su Espíritu Santo nos capacita, nos da entendimiento.
No sé si te ha pasado, pero a lo mejor hay pasajes de la Biblia que son difíciles para ti de entender. No entiendo. Lees y no entiendo. El Espíritu Santo nos ilumina para que entendamos la palabra de Dios, para que podamos aprender y enseñar a otros también. A través del Espíritu Santo tú vas a darte cuenta cómo al estar trabajando en leer su palabra, Él te va a enseñar, porque no ocupas a alguien más. Los maestros son regalos de Dios, pero Dios, Espíritu Santo, está en ti, en tu vida, y Él te enseña también. Y por supuesto, el Espíritu Santo nos da amor, nos da un celo. Él nos hace amarnos unos a los otros, nos hace depender unos de los otros. La promesa del Espíritu es que Él en la iglesia, en esta congregación y en todas las iglesias va a dar dones. A lo mejor no todos hablamos igual, pero a lo mejor otros tenemos habilidades distintas. Podemos amar mejor, podemos servir mejor, podemos dirigir mejor, administrar mejor. Dios nos ha dado como cuerpo dones diferentes para servirlo. Para mí es un ejemplo muy práctico. Esto es mi relación con mi esposa, ¿verdad? O sea, yo puedo tener ciertas habilidades, por ejemplo, para la iglesia, que serían útiles, pero no tengo habilidades que Dios ha dado únicamente a mi esposa y que ella, en conjunto conmigo, podemos servir a Dios de mejor manera y podemos amar a Dios de mejor manera y dirigir nuestra casa de una mejor manera. Dios te ha dado no únicamente dones a ti, sino a los demás para que en conjunto podamos tener una vida en el Espíritu. Es a través del Espíritu Santo que la iglesia tiene unidad. Es a través del Espíritu que yo te puedo decir a ti, hermano, hermana. Es a través del Espíritu que juntos podemos decir hoy, Dios es nuestro Padre. Y claro, podríamos tardar mucho más explicando la obra del Espíritu Santo. Es inmenso, porque estamos hablando de Dios mismo. Pero yo tengo para ti 2 preguntas de aplicación hoy. Y para mi vida misma, cuando estudiaba esto, me preguntaba lo siguiente. ¿Qué piensas tú cuando escuchas la palabra o las palabras Espíritu Santo? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? No sé, puede que para algunos la palabra Espíritu Santo o dones o leer Hechos 2 cause temor, ¿sí? Por ciertas experiencias de tu pasado, por cosas que viste, que personas decían, que hacían o que decían en nombre del Espíritu Santo. Y puede que cuando escuches Espíritu Santo lo que tengas es miedo, cuando no debería ser el caso. Porque el Espíritu Santo es la promesa de Dios para tu vida. No puedes permitir que el error de alguien más te quite tu promesa y tu herencia. No lo puedes permitir. A lo mejor cuando escuchas Espíritu Santo, tú sientes un temor, pero no por la experiencia de otros, sino por un temor personal de ¿cómo se sentirá? ¿Será que es así o asá? ¿No será que me va a pasar algo extraño? ¿Cómo que el Espíritu Santo en mí? ¿Será que se sentirá raro? El Espíritu Santo es la promesa de Dios para tu vida y Él quiere que tú la tengas. Él quiere que tú la disfrutes. O sea, realmente cuando escuchas Espíritu Santo, confiesas con tu boca que es Dios mismo, Dios contigo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad, Dios manifestado a nosotros. ¿Crees eso? ¿Es lo que piensas cuando escuchas Espíritu Santo? O aún más, ¿realmente disfrutas de este privilegio? Porque es un privilegio. El Espíritu Santo en nosotros, Dios en nosotros, es un privilegio. Es algo que muchos desearon tener a lo largo de la historia de la Biblia y nosotros tenemos accesible. Cuando tú hablas, Dios está al alcance de tus palabras. Cuando tú sientes, el Espíritu Santo entiende cómo te sientes. ¿Disfrutas de este privilegio? Cuando tenemos un problema, realmente podemos decir, estás conmigo, Espíritu Santo. Sé que a veces no es fácil, pero es una realidad, es una promesa de Dios. El Espíritu Santo, si tú has creído en el Evangelio, si tú estás en Cristo, si tú has depositado tu vida en Él, Él está en ti. Aprovecha ese beneficio, utilízalo a tu favor, santifícate por medio del Espíritu, vive una vida diferente para Él. Y la siguiente pregunta es más un reto personal y también para ti. ¿Está tu vida como creyente en el Espíritu o en la carne? Porque Pablo en Romanos 8 nos dice, hermanos, si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Pero si por el Espíritu vivimos y hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. ¿Cómo está tu vida hoy y la mía? ¿En la carne o en el Espíritu? Porque si está en la carne, si estamos viviendo en la carne, eso traerá a nosotros muerte. Pero si el Espíritu Santo está en tu vida y en mi vida, eso nos lleva a tener realmente una vida que vence, una vida eterna.
Y son palabras de Jesús. Él dijo que el que quiera venir al reino de Dios tenía que nacer de nuevo, nacer del Espíritu. ¿Tú has nacido hoy del Espíritu? ¿Has puesto tu confianza en el Señor? Tú puedes decir, Jesús es mi Salvador, Él es mi Señor. Yo he entregado mi vida por completo a Él, yo tengo fe en Él. Si tú has hecho eso, el Espíritu Santo ha hecho una obra en tu vida. Tú has nacido en el Espíritu y ya has sido bautizado en el Espíritu. No existe tal cosa como un cristiano sin el Espíritu Santo. Todos los creyentes tenemos al Espíritu Santo y al momento de creer hemos sido sellados y bautizados, o sea, introducidos, sumergidos en el Espíritu Santo. Si tú tienes fe, tú has nacido del Espíritu y tienes una nueva vida. Pero Jesús también dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y está hablando del Espíritu Santo. Tú te sientes seco quizá. El Espíritu Santo es una promesa en tu vida. Y Dios dice que si tú has creído, de tu interior correrá como un río que brota y surge más y más. Y hay otra promesa. Jesús también dijo, ¿cuánto más el Padre no dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan? Tú y yo no somos los mejores y aún así somos personas que dan regalos. A nuestros hijos les damos las cosas que quieren o necesitan. Y Jesús dice en ese contexto, ¿cuánto más el Padre no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si tú y yo hoy decimos, Señor, dame más de tu Santo Espíritu, gobierna mi vida a través de tu Santo Espíritu, dame, Señor, esa sensibilidad espiritual que no tengo, que no siento y que no sé cómo, ¿no te lo dará acaso? ¿No te lo dará? A veces vemos la vida humana tan complicada, tan cargada con tantas cosas, y me incluyo, o sea, yo también entre semana estoy llorando a veces. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo esto, el otro? Me incluyo. Y la vemos tan complicada cuando a través de esas promesas es tan simple. Si Dios está conmigo, no ocupo nada más. Hace rato estaba platicando con Carlos y me mostraba no sé si sepas qué es. ¿Alguien sabe qué es? Unido, ¿no? Y no sé si alcanzas a verlo, pero está hermosamente entretejido. Lo primero que me dijo cuando me mostró fue, mira, una obra de arte. Y lo observo y no sé ni qué tanto tendrá, ¿verdad? Tiene pelos de quién sabe qué y varitas, no sé qué tanto tendrá. Pero Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, él decía de nuestra vida, y decía, miren las aves del cielo. Yo voy a parafrasearlo, ¿verdad? No tienen trabajo, no tienen seguro social, no tienen seguro de gastos médicos mayores, no tienen carro, ¿verdad? Dirían alguien, no tienen dónde caer muerto, literal. No tienen servicios funerarios contratados, no tienen ropa, no tienen refrigerador. Y cuando uno analiza la vida de esos animales tan simples que ahorita están aquí, ¿verdad? Cantando y todo, uno dice, y Jesús dice, el Padre tiene cuidado de ellos y ninguno cae a tierra sin que el Padre esté consciente de su vida. Y a lo mejor tu vida y mi vida es más elaborada que Unido, ¿sí? Hay muchas cosas. Tienes muchas circunstancias que te rodean, que te afligen, que te preocupan. Muchas cosas. Ellos no van al doctor, tú sí, ¿verdad? Tú tienes enfermas, tú descubres qué padecimientos tienes, nos preocupamos más. Pero si esto es así con los pájaros, ¿cuánto más, dice Jesús, no será contigo y conmigo? Y la promesa eficaz de esa compañía es el Espíritu Santo en ti y en mí. ¿Qué te parece si oramos? Y me gustaría que oráramos con fe sabiendo que su promesa es real. Celebremos juntos hoy que el Espíritu está en ti y en mí por la fe. Ha sido derramado en nuestro corazón. Y vamos a orar que Dios nos ayude a entender la vida de esa manera, como una dependencia a Él genuina, total, que lo necesitamos. Y sobre todo que pidamos que no que esté con nosotros, porque Él ya está con nosotros, sino que abra nuestros ojos a despertar a esa realidad. Vamos a orar.